El mantenimiento de nuestra computadora no solamente estriba en la limpieza del exterior, sino también, por supuesto, en ciertas operaciones con lo que tenemos dentro de la computadora. Esto es con nuestra información, los programas, el propio sistema operativo, cómo están almacenadas las cosas, etcétera. Existen muchas actividades que podemos hacer para tener en las mejores condiciones posibles de operación el equipo, pero vamos a ver dos que son muy básicas. Uno, lo que significa la desfragmentación o verificación de errores del disco duro o algún dispositivo de almacenamiento. Y la segunda que tiene que ver con la configuración en realidad de archivos temporales, cookies y otros elementos que con el paso del tiempo se van acumulando dentro de nuestra computadora. Bien, para ello vamos a utilizar aquí el equipo de cómputo y en el caso particular de esta plataforma que es el sistema operativo Mac OS, vamos a revisar primero cómo se analiza física y lógicamente el disco duro. Bien, para eso tenemos una herramienta que está dentro de las aplicaciones que proporciona el propio sistema operativo y esta herramienta se encuentra dentro de la sección de otras aplicaciones y corresponde a este icono que dice utilidad de discos. En el caso particular de los equipos en la plataforma Windows, cuando uno ingresa por ejemplo, el administrador de archivos y se posiciona sobre el disco duro de la computadora, existen varias opciones y una de ellas es la de propiedades. Y una de las opciones que nos permite ver propiedades es la de analizar el disco o liberar espacio en el disco. Esto es algo muy similar, no es idéntico, pero en realidad tiene propósitos bastante concurrentes. Aquí lo que estamos viendo en la utilidad de discos es un análisis de nuestro disco duro, en este caso se llama Macintosh HD, nos dice qué tipo de disco duro es un volumen de casi 250 gigabytes, y bueno, nos está indicando cuáles son los diversos, cómo está distribuida la información de nuestro disco duro. Nos dice qué tanto tenemos de aplicaciones, de fotos, de audio, películas y algunos otros archivos. Bien, entre las opciones que tenemos en esta utilidad de discos se encuentra este que dice primera ayuda. Este es el equivalente a cuando entramos en Windows a analizar nuestro disco, hacer un escaneo o una revisión de cómo se encuentra el disco duro, el estado de salud en realidad. Vamos a darle clic ahí y lo que nos dice el sistema operativo es que si deseamos ejecutar la primera ayuda y nos indica, comprobará la existencia de errores en el volumen y se reparará el volumen, en este caso el disco duro, en caso de ser necesario. ¿Por qué existen estas utilerías? Bueno, por algo muy simple. La escritura en los discos duros, en cualquiera de las plataformas, en Linux, en Mac, en Windows, utiliza algo que se llama almacenamiento de acceso aleatorio. ¿Qué significa esto? Que conforme nosotros estamos trabajando en la computadora, pues todo el tiempo estamos cambiando archivos, agregando, quitando programas, poniendo más aplicaciones de diversos tipos, subiendo y bajando correos electrónicos, etc. El sistema operativo, que es el que comanda toda la operación, valga la redundancia, del equipo, trata de almacenar esa información dentro del dispositivo principal, que en este caso es el disco duro, de la manera más rápida posible, de la manera más eficiente posible. Pero a diferencia de una cinta, en donde la información se almacena de manera secuencial, esto es una tras otra, bit tras bit o byte tras byte, en los discos duros lo que sucede es que trata de colocar la información en el primer lugar que encuentra disponible. Entonces imagina, guardas un archivo, por ejemplo un documento, que pesa 1 mega. Bien, lo guarda en el disco duro. Después lo abres y empiezas a agregarle más información y pones más datos. Bien, lo guardas y ahora son 2 megas. Puede ser que en donde ubicó originalmente el archivo tengas espacio físicamente adyacente a donde se había guardado originalmente el archivo para que guarde el otro mega extra que ya tiene ese archivo. O puede ser que no. Puede ser que en el Inter lo que hayas hecho es hacer tu archivo de 1 mega, hacer otras cosas y ahí había espacio libre y empieza a poner esas cosas ahí el sistema operativo. Cuando regresas al archivo, resulta ser que ya son 2 megas y no tiene espacio contiguo para poner la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema operativo busca el siguiente espacio libre que hay. ¿Qué es lo que está pasando con esto? La información físicamente está fragmentada. Se encuentra un archivo, no está físicamente en un solo lugar, sino tal vez todos sus elementos están en diversos lugares del disco. Con el paso del tiempo, esto lo que provoca es
que cada vez que quieras leer un archivo, el sistema operativo debe de tomar la información de múltiples sitios dentro del disco duro. Y eso lo hace un poco más lento. Y en lo general, tu computadora puede ser más lenta. Por lo tanto, la desfragmentación del disco es un proceso por el cual los sistemas operativos tratan de nuevo de poner de forma contigua toda la información. En el sistema operativo Windows es muy fácil ver este proceso de desfragmentación. Es una utilería que se encuentra dentro de las propiedades o de las aplicaciones para mejorar la operación de la computadora. Existen aplicaciones específicamente para desfragmentar archivos, que están disponibles, algunas de ellas de forma gratuita, en Internet. En el caso de los sistemas operativos Mac OS o Linux, prácticamente todo el tiempo está tratando de no tener información fragmentada, pero en ocasiones esto ocurre, dependiendo del uso que tenga el propio equipo de cómputo. Regresando a la aplicación que tenemos aquí, lo que intentará el sistema operativo ahora es revisar no solamente esa fragmentación y tratar de eliminarla, sino también tratará de encontrar cosas que no estén correctamente ubicadas en el disco duro. Fallas en los índices, algún archivo que está por ahí perdido pero no está correctamente identificado, o algún tipo de información que no esté bien instalada dentro del disco duro. Lo que hacemos es ejecutar entonces dentro de la computadora y le vamos a decir que nos muestre los detalles. Lo que hace entonces es, usando un método de revisión del disco duro, analizar todos sus componentes para ver si hay algún error, si hay algún error de tipo lógico o incluso detectar si hay algún error de tipo físico. ¿Cuándo pudiera ocurrir un error de tipo físico? Por ejemplo, si tu computadora posee un disco duro mecánico, como muchas computadoras todavía lo tienen, que tú hayas movido la computadora mientras estaba operando y entonces la cabeza de los discos duros pudiera haber pegado sobre los platos y entonces ya se hace eso un error físico. Todo esto, en el caso de los discos de estado sólido, es más difícil de encontrar porque no hay ninguna parte mecánica que se pueda dañar. En el caso de esta computadora donde estamos haciendo la demostración, es un disco duro de estado sólido. Lo que hace es analizarlo todo, de hecho ya terminó, y lo que nos dice es, verificando el sistema de archivos, usa un modo denominado en tiempo real, comprueba todos los atributos de los archivos dentro de todo el disco duro, y al final nos dice, el código de salida de la comprobación de archivos es 0, lo cual significa no hay algún error, y dice la operación ya fue correcta. Esto lo que nos dice es que nuestro disco duro está en buen estado de salud, que los archivos están correctamente registrados dentro del mismo disco duro, y por lo tanto, si en el caso de que pudiéramos haber encontrado una cierta lentitud dentro de la computadora, en este caso ha sido reparado. Hay utilerías que son, insisto, mucho más complejas y más vastas, y una de ellas es la que nos permite precisamente eliminar archivos temporales, cookies, páginas que ya no queremos que están guardadas en lo que se denomina caché. Caché es una memoria inmediata en el disco duro para evitar estar consultando mucha información todo el tiempo en Internet. Vamos a ver una de esas utilerías, una de las más populares, que se llama CCleaner. De hecho, tiene una versión tanto comercial, esto es de costo, como una versión de uso gratuito. La que vamos a mostrar es la versión de uso gratuito. Lo hay para varias plataformas, tanto para Windows como para macOS. Voy a cerrar esta utilidad de discos, entrando a la opción superior de utilidad de discos y salir de la utilería. Y ahora, dentro de las aplicaciones, lo que voy a localizar es precisamente este programa que está aquí, que se llama CCleaner. Hay muchos otros que sirven para el mismo propósito. Lo abrimos y una vez que abre el programa, lo que tenemos aquí es la pantalla principal en donde nos da un resumen primero de la computadora con la que estamos trabajando. Nos dice la versión del sistema operativo. En este caso es macOS 10.11.6. El tipo de computadora, el tipo de procesador, a la velocidad del procesador, así como también la cantidad de memoria RAM que tiene el equipo. Después nos dice que hay varias utilidades u opciones que podemos ejecutar. La primera de ellas es un limpiador. Y el limpiador lo que hace son muchas cosas, como lo podemos ver aquí. Puede limpiar la caché de Internet, el historial de Internet, por ejemplo, las páginas que has visitado, las cookies, el historial de las descargas, etc. Del sistema operativo, limpia la papelera de reciclaje, todo lo que son documentos, el registro de documentos recientes, no los documentos per se, sino los índices de documentos recientes, aplicaciones recientes, servidores recientes, lugares recientes, etcétera. Esto es muy importante, por ejemplo, si quieres guardar más privacidad sobre el uso del equipo, si es que es un equipo compartido y no quieras que alguien lleve registro o alguien más, algún otro usuario entre y se dé cuenta de lo que has hecho. Descargas del usuario, etcétera, etcétera. Así como algunas otras opciones como la personalización de los archivos y las carpetas. Y también hace limpieza sobre las aplicaciones.
Por ejemplo, del navegador de Internet limpia el caché, limpia las cookies, las sesiones y de aplicaciones diversas, como puede ser un Adobe o iPhoto o iTunes, etcétera, también limpiar información de tipo temporal, archivos que se utilizaron momentáneamente para crear algunos otros archivos, pero que sin embargo están ahí dentro de tu computadora y te están ocupando espacio. Entonces, mucho para lo que te ayuda este programa es para liberar espacio en el disco duro, para tenerlo en adecuadas condiciones operativas y por supuesto que esta fragmentación que siempre ocurre sea la menor posible. Lo que se hace entonces es dar clic en analizar y en este momento está revisando todo el contenido de nuestro disco duro, todos los índices de los archivos, el caché de internet y demás. Conviene que corras este programa sin estar ejecutando alguno otro. Y nos dice que tan solo de este análisis encontró que aproximadamente cerca de 1 GB de información puede ser liberado de mi computadora. Esto es, encontró que hay un caché de internet muy grande, con cerca de 6.198 archivos, y eso da cerca de 300 megas de información que me están ocupando espacio ahí para nada. Archivos del sistema operativo como registros, logs, bitácoras, que son cerca de 58 megas, el caché de internet, que son casi 400 megas, y todo eso te ocupa espacio. Entonces, este es un limpiador bastante eficiente, muy similar al que tienen los propios sistemas operativos, pero que además, en el caso particular de las computadoras Windows, tiene otra función muy interesante. Puede limpiar el registro de Windows. El registro es una bitácora que indica la asociación, por ejemplo, de cada archivo con una aplicación, los controladores de dispositivos, de la pantalla, del ratón, etcétera, etcétera, y que conforme pones, quitas aplicaciones, entras a internet, bajas alguna aplicación y la instalas, luego la desinstalas, etcétera, etcétera. Todo eso son ciertos datos que van quedando dentro del registro. Y al fin y al cabo, ese registro se carga al inicio de la computadora y eso puede ocupar mucho espacio en la memoria del equipo al arranque. Y eso, por supuesto, reduce el rendimiento de la computadora. Una utilería como esta también limpia el registro y es otra forma de darle mantenimiento ya no de tipo físico, sino de tipo lógico a nuestro equipo. Lo que voy a hacer para finalizar es dar clic en ejecutar el limpiador. Dice si estoy seguro en proceder con esto porque va a borrar todos los archivos. Y en este momento borra todos esos archivos que no son necesarios, no los identifica como críticos. Me indica que hay un cierto programa que está ejecutándose. Salgo del programa, en este caso el navegador. Le digo que continúe. Y para precisamente seguir operando, cualquier programa que estuviera abierto tendría que ser cerrado para garantizar que toda la limpieza es completa. A veces conviene terminar de ejecutar este programa, apagar la computadora, volverla a arrancar, volver a ejecutar el limpiador y analizar si todavía resta algo que nos esté ocupando espacio y que no es necesario.